Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buena noche. En ausencia de la profesora Maridú Carcaño Montiel, me presenta un servidor, Jesús Giovanni Aguilar Hernández, quien en esta clase les impartirá la cátedra de Historia de México. Bueno, para empezar, iniciaremos con un fenómeno de transculturalización, el cual tuvo cabida gracias a la escasez de mano de obra en el país vecino, en Estados Unidos. Tal vez hemos escuchado aquella frase que dice que cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Bueno, pues salta y resulta que donde hay guerra hay oportunidad. Y debido a la escasez de mano de obra calificada en diversos sectores de la agricultura en nuestro país vecino del norte, Estados Unidos de Norteamérica, se ve en la necesidad de implementar un programa en el cual pudieran cubrir esos huecos, subsanar esas faltas de mano de obra. Entonces, en ese momento, el presidente de Estados Unidos, junto con Manuel Ávila Camacho, presidente en turno, en 1942, implementan un programa llamado Bracero Mexicano. ¿De qué iba este programa? Bueno, se llevó a cabo la selección de diversos trabajadores en la industria azucarera, este, la cosecha de algodón, de col, entre muchos otros cultivos. ¿Para qué? Para cubrir esas faltas. No era para hacer que la población trabajadora de Estados Unidos fuese reemplazada, no. Entendamos el contexto, la Segunda Guerra había llegado a su fin, habían quedado bastantes bajas, entonces era obvio que se necesitaba reactivar la economía, por lo menos en el sector agrícola. Y entonces una forma de hacerlo fue implementando este tipo de acciones, las cuales favorecieron a ambas partes, porque gracias a eso pues había un reenvío de remesas o divisas, en este caso, hacia México, y por otra parte pues mejoraba la economía de las familias mexicanas, por lo menos de las personas que estaban yéndose a trabajar. En un primer momento fue una oportunidad para esas personas de poder crecer. Bueno, ya posteriormente a esto, pues resalta y resulta que pues es obvio que ciertas cuestiones, costumbres, situaciones se vinieron hacia México. Eh, Obviamente, ya en este periodo, ya había gente que había estado en Estados Unidos y que pues que ya traían que la radio, que traían por allí que el televisor, algunas cuestiones en tema lenguaje, algún tipo de acento, palabra nueva. Aquí, además de darse un fenómeno meramente migratorio, se dio también algo conocido por los sociólogos como la transculturalización. Los comunicólogos, que nos dicen al respecto: la transculturalización es la mezcla o, o mejor dicho, el adoptar y dejar a un lado las costumbres locales por otras, o también se le conoce como una cultura híbrida, que es que mezcla los elementos de lo local con con lo nuevo o con lo ajeno, volviéndolo una nueva cultura. Tan es así que, por ejemplo, pues se empiezan a utilizar algunos algunas palabras en inglés, por ejemplo, para referirse a papá, mamá. Los chavos comienzan a decir mom, comienzan a decir dad o daddy. Um, para referirse a casa dicen house. Para referirse a oportunidad usan el famoso chance. Para decir que iban a un negocio, a hacer negocio, o que se iba a cerrar un negocio, usaban la palabra business, que hasta la fecha ya se mexicanizó, y todas estas palabras que estoy mencionando ya en algún punto se han mexicanizado y se han vuelto parte de nuestro vocablo. Entonces, como les vuelvo a repetir, no solamente fue un fenómeno migratorio en un factor económico que haya ayudado sino también hasta en un punto ideológico, porque resulta que para este periodo
el programa Bracero pues había servido para, como se los comentaba, para poder obviamente pues buscar mejores oportunidades en tema economía y mejorar la vida de estas personas. Pero a su vez también trajo nuevas ideas. No faltó quien a lo mejor comentó ciertas situaciones, cuestiones que pudieron ver de ese lado, porque muchos piensan que esa onda de las famosas tribus urbanas empieza con los hippies y termina con lo que se acaba de inventar después. No, hasta antes de eso hubo todavía una generación atrás. O sea, no todo este rollo empezó en los 60s y no después siguió con los góticos y no luego siguió con los punks. No, no, eso dejémoslo ahí. Hasta antes de eso hubo un movimiento conocido como el movimiento Beating. Los Beatings, ¿quiénes eran? Eran jóvenes que empezaban a cuestionar el viejo orden. No nada más se iban por el tema de, no, pues es que yo me voy a vestir así, ya sea, no, 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 no. O sea, la cuestión era un punto más ideológico. En ese entonces había una corriente llamada Starlink. ¿El Starlink qué era? Era un parámetro de vida. Te decían, si tú no estás trabajando en tal lugar, tú como jefe de familia, no estás trabajando en tal lugar, teniendo tal carro, tu familia conformándose así ya sea con esta escala de valores y sobre todo, no estás produciendo, no estás siendo un ejemplo, entonces simplemente no estás en el standing. O sea, no estás dentro de ese estándar que deberías estar para ser exitoso. Y te comenzaban a señalar, tu mujer no eres abnegada, no estás cuidando de tu marido, no te dedicas al hogar, no estás haciendo lo correcto. Momento, la generación Beating, quienes eran en su mayoría jóvenes, pues dedicados a algún tema de estudio, decían, bueno, para empezar, ¿por qué si mi abuelo fue, no sé, vendedor de ganado, yo también tengo que volverme un comerciante de ganado, al igual que mi padre, al igual que yo, mi hijo tendrá que serlo? O sea, ¿por qué? De por sí desde antes ya se hablaba de la famosa farsa cósmica y que pues obviamente era una idea ya totalmente repudiable desde época medieval. Pero el punto aquí era precisamente ahora cuestionarlo de nueva cuenta con con esta nueva ola. Y entonces los Beating que entran en acción y dicen, bueno, yo como hombre, si yo no quiero dedicarme a la maquila, a la compostura de autos, no quiero ser ingeniero, no quiero ser médico o llevar a cabo alguna actividad de la cual no me siento completo, no me siento pleno, no tengo por qué. Entonces, ya después de todo esto, todos cuestionaron lo mismo. Las mujeres, bueno, ¿y yo por qué tengo que abnegarme? ¿Yo por qué no puedo desempeñar otro rol? No sé, yo quiero ser abogada, quiero ser maestra, quiero ser diputada, quiero involucrarme en la política de mi país, quiero llegar a ocupar un alto mando. O sea, a ese nivel, de ese tamaño ya estaba la generación Beating, empezando a cuestionar el viejo orden. Ya después de los Beating, ahora sí, se vinieron los famosos hippies. Y pues con una vestimenta un poco estrafalaria, un tanto escandalosa para la época, pues llevan a cabo su aparición con este mensaje de amor y paz y contra todo, contra el Estado y la autogestión, la autosuficiencia. Entonces, los jóvenes comienzan a simpatizar con esta corriente y después esta corriente llega también a México, junto con hasta con la vestimenta. Y se empiezan a reemplazar algunos pantaloncitos de casimil por mezclilla, los mocasines por los tenis, las camisas por las playeras, el, el cabello, pues digamos bien recogido por el cabello largo, el cabello erizado, y, y aquí de una manera un tanto despectiva
les llamaban a nuestros jóvenes hippies hipitecas, haciendo un acrónimo de palabras con la palabra hippie y aztecas. Pero entonces nos damos cuenta cómo este tipo de situaciones llevó a cabo todo un fenómeno social. Luego, aunado a todo esto, se vino, digamos que se juntó el lavado con el planchado. ¿Por qué? Porque además de todo lo anteriormente expuesto, llega un personaje que yo creo que todos ubicamos, lo hemos visto en playeras, aretes, pulseras, medallones y yo creo que hasta en platos. Este personaje, el famoso Ernesto Guevara de la Serna, él, él empieza a ser vinculado con las cuestiones del comunismo internacional y también empieza el tema de la Guerra Fría. ¿Por qué Guerra Fría? Porque fue una cuestión un poco más intelectual que más allá de disparos. Pero, además de todo esto, comienza, o más bien, toma mayor fuerza el movimiento estudiantil. Este movimiento estaba representado por estudiantes, trabajadores, amas de casa, o sea, había personas de todos los ámbitos ya involucradas con un movimiento estudiantil, el cual empezó se dice que por una riña entre unos estudiantes del del Politécnico y de nuestra hoy máxima casa de estudios, UNAM. Entonces, después de todo esto, dije CCH y lo corregí porque era Politécnico. Dije el CCH es el Centro de Ciencias y Humanidades. Y dije CCH, no HCBC. Entonces, ya después de todo esto, empieza a haber este conflicto de intereses, pero empieza a tomar más fuerza a partir del 1966 y el movimiento se ve abatido hasta 1971, pero uno de los fenómenos más fuertes, más significativos, grandes y que le mordió la piel al autoritarismo mexicano fue precisamente el movimiento del 68. Los pondré en contexto. Teníamos como presidente al famoso, le decían al famoso Chango, a Gustavo Díaz Ordaz, el cual pues no, la verdad no tenía él tenía un nivel de tolerancia cero en contra de la rebelión. Entonces, ¿qué sucede? Él ve la situación, checa que están próximas las Olimpiadas, pero no nada más eso, sino propiamente por órdenes de nuestros vecinos del norte que le dicen, pues ¿qué crees? Te vamos a ver aquí a dar una cierta lana porque tú ahorita te ocupes de controlar este relajo que traes encima de país. Dijo, no, pero pues cómo le vamos a hacer, ¿no? Dice, pues mira, a mí me vas calmando a tus estudiantes, estoy viendo que llevan a cabo un movimiento y si puedes juzgar sus fachas, son muy similares a las de revolucionario cubano que dio el golpe allí en Moncada y que por lo tanto se está adueñando de toda esta situación. Pero, pero esto no era propiamente porque fueran tantos simpatizantes de. Tomaron el estandarte del Che Guevara como un símbolo propiamente de la represión, propiamente de lo volvieron un mártir por la manera en la que muere, asesinado en Bolivia, en la lavandería de una escuela. Pero bueno, para no desviarnos. Estados Unidos, o sea, le teme a todo lo que parece que diga comunismo que está en su favor y por lo tanto la orden es mantener esto a raya. Aparte que pues también dicen, ¿sabes qué? Sabes que son tus Juegos Olímpicos, no te conviene tener conflicto, así que ve controlando esto de una vez. Y salta y resulta que así lo hizo, pero o sea, de una manera muy férrea. Se llega el 2 de octubre del 68, donde pues todos se iban a reunir en la Plaza de las Tres Culturas Tlatelolco, pues para exponer propiamente
sus molestias, sus demandas. De hecho, el pliego petitorio no era algo tan complejo. El pliego petitorio que pedía, pues únicamente que se respetaran las garantías de la educación y se liberaran a los presos políticos que se tenían. Eso era todo. No había algo más allá de eso. Ya después de mucho tiempo, se llega la fecha, se llega a la fecha del meeting, y ¿qué es lo que hace el gobierno? Comandado por Gustavo Díaz Ordaz, crea también un batallón especial llamado Batallón Olimpia, el cual se distinguía con un guante blanco en la mano, estaban vestidos de civil y estaban disparando desde las partes altas de la Plaza Tlatelolco. Entonces empiezan a disparar para disipar a toda la gente, pero no fue nada más para disiparlos, ¿no? O sea, llevaban una orden total de matar a quien se atravesara. En las noticias lo manejaron como disturbios en Tlatelolco, manifestación deja 20 muertos. Recordemos que la prensa sensacionalista del momento pues siempre estuvo al servicio del gobierno. En ese entonces las cargas Milmo era quien estaba al frente de, y él siempre se dijo un soldado del PRI. ¿Y quien estaba en pleno auge, en pleno gobierno? Pues el mismo PRI. Referente a la matanza, esto fue algo que ya se venía orquestando. ¿Por qué? Porque no querían dar una imagen al mundo como un país de conflicto. Ya había toda una maquinaria fabricada para llevar a cabo esta matanza. Por la experiencia de una persona cercana, nos cuenta que se habían ya cavado hoyos para la incineración de cuerpos y el ocultarlos también. Por otra parte, en algunas obras se metieron entre los aparejos que con el tiempo también se fueron descubriendo, etcétera, etcétera. Entonces realmente no sabemos a ciencia cierta el tema de todo este aparato mediático. ¿Cuántos muertos fueron? Se presume también que se tiraron cuerpos al mar. Se presume que otros tantos se buscó la forma de que fueran quemados. Otros tantos pues que estuvieran enterrados en fosas clandestinas. En fin, el punto era que nadie tenía que saber la verdad. Nadie tenía que saber la verdad. Eso es referente en cuanto al 2 de octubre de 1968, la matanza de Tlatelolco, o la matanza de las tres culturas en Tlatelolco. Pero había intereses de más, porque además de toda esta situación de que Estados Unidos no quería que el comunismo siquiera se asomara, los estudiantes los relacionaron de una manera muy burda con el Che Guevara. O sea, no había forma de defenderlo. Ya después de todo esto, también se comenta que, por ejemplo, hubo personas que tuvieron que esconderse. Hubo dentro del gremio de los fallecidos, que esta situación llevó a que pues a que todo este aparato mediático, todo esto que se orquestó, pues simplemente buscara la disolución ya del movimiento. Lo que no querían era ver más gente metida en esto. Ya, hasta aquí. Pero no bastó eso, O sea, no crean que ya con eso se paró toda esta cuestión. No. Resulta también que la gente siguió protestando, siguió marchando, siguió exigiendo, pero a un nivel ya mucho menor, puesto que pues, sí había dejado bastantes laceraciones aquel movimiento del 68, sobre todo también por la desinformación. O sea, en ese entonces no se tenían los medios que tenemos ahorita para informarnos más o menos de algo, que fíjense que es algo bien contradictorio, porque ahora de tanta información que tenemos estamos desinformados.
pues en ese tiempo la poca información que se tenía se manejaba como que los estudiantes eran casi delincuentes. Eran comunistas, eran malos, eran viciosos, eran rateros. Entonces hubo pasajes bastante oscuros, como fue el caso de San Miguel Canoa, donde pues asosados por el cura en turno, pues llevaron a cabo el asesinato de unos trabajadores de la universidad. Entonces, ahí está el meollo del asunto. O sea, realmente en ese primer momento al gobierno no le convenía que se ventilaran muchas situaciones que se venían viendo. ¿Por qué? Porque él estaba consciente de que a mayor grado de estudios, un mayor de un mayor ¿cómo lo podríamos decir? Hay un mayor nivel de comprensión, claro está. Entonces, pues la gente pues de todas maneras empezaba a quejar, decían, bueno, no es posible. Pasa esto y nadie dice nada, pasa aquello y nadie dice nada. Y todo se quedaba como que muy oculto. Ya posteriormente, en una ocasión, le, le- les terminan de dar para atrás al movimiento en el 71, el viernes de Habeas Corpus, donde de nueva cuenta hubo presos políticos, hubo personas detenidas, obviamente, y hubo muertos. ¿Y por qué? Porque pensaron que en algún momento eh, pues esto se iba a poder salir de control. Pensaron que era mejor mantenerlos a raya. Sobre todo pues cuando un estudiante no protesta, un estudiante no dice nada, es el objeto indicado solamente para ponerlo de ejemplo. O sea, sí, tú fulanito, tú ven a decir el discurso y vas a decir esto, esto y esto. No, pero en la actualidad seguimos con estos viejos lastres. Si nosotros llevamos a cabo algún tipo de manifestación, lo más probable es que alguien salga detenido. Entonces pasa el halconazo, también se le conoció como el halconazo este movimiento, y hasta allí llega el famoso movimiento. ¿Por qué? Porque pues ya se había tenido una muestra de lo que el autoritarismo mexicano puede, perdón, puede llegar a ser en el mismo sistema. O sea, el autoritarismo dice, no, tú no me vas a responder mal, no te tienes ni por qué quejar, además de que el derecho a la organización, a la reunión, a lo que sería propiamente la organización, el coaligarse, el asociarse, están contemplados, pero realmente cuando eso sucede no nos lo permiten. Y bueno, eso es en cuanto al movimiento del 68. Es, digamos, de manera muy resumida lo que les estuve contando. Ya después de todo esto, también se viene otra cuestión, un evento importante que pues dejaría a los jóvenes como de nueva cuenta como si fueran delincuentes. Llegó en el mes de septiembre, en el 11 de septiembre, pero no el 11 de septiembre que se están imaginando, sino en otro 11 de septiembre, en 1971. Resulta que se lleva a cabo un evento en las inmediaciones de Valle de Bravo, titulado Festival Avándaro, donde pues en el momento se presentaron bandas de rock, bandas pues digamos que querían
estar emergentes, que querían darse a conocer, que querían tomar, pero no como tal eh, una, una cuestión de alcohol, no, sino que querían tomar iniciativa de nueva cuenta con estos eventos, a, a ir a una tocada, a adentrarse a la música, y lo que sí querían era empezar a tocar. Entonces llegan estas bandas, toman pero la escena y llevan a cabo el evento. Pero ¿qué creen? Hubo una convocatoria masiva, o sea, no llegaron 100, 200, 300 personas, es más, no fueron 1000 ni 2000, fueron cientos de miles de almas allí reunidas en esta localidad de Avándaro. ¿Y qué es lo que sucede? En la transmisión, por ahí se escucha alguna cuestión que también a nuestro aparato mediático gubernamental no le gustó, y cortan la transmisión y le acotan también los espacios a los jóvenes para irse a recrear sanamente. Sacaban los famosos café cantantes, que eran lugares muy tranquilos donde iban, tomaban una malteada, un refresco y podían estar toda la tarde ahí escuchando rock and roll. Pero sucede que les cortan todos estos medios y este tipo de ritmos los vetan del medio. ¿Por qué? Porque pues hacían pensar a la gente. Se hablaba de protestas, se hablaba de inconformidades, mismos ideales que en 1968 sirvieron de estandarte para los estudiantes y comenzar a quejar y exigir los derechos, algo que por ley les correspondía, pero que el Estado, a base de golpes, porrazos y balazos, les arrebató de las manos. Eso es en cuanto hace al movimiento del 68. No fue realmente tal cual como lo cuentan. No pasó que no, pues es que ¿qué crees? Que solamente fue una pequeña trifulca. No, no es cierto. Fue una matanza, fue una masacre. Murieron personas de prácticamente todas las edades, niños, ancianos, estudiantes. Murió gente de todos los gremios, amas de casa, trabajadores. Pasó de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pasó en ese momento, pasó en esa tarde, pasó en ese día. Es más, es fecha que hay gente que no volvieron a ver, que no encontraron. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Pues mi hijo se fue a la universidad y no regresó. Oye, mi hija salió para el trabajo, no regresó. Mi esposo, él nada más iba a la esquina, no volvió. Resulta que mi hijo pequeño, él andaba jugando, no supimos dónde quedó. Salimos corriendo a buscarlos, del, de mi esposo y yo. Y mi esposo ya no lo encontré. Entre la carrera corrimos y cayó muerto por la balacera. Y después quise buscar su cuerpo, quise saber dónde estaba. Nunca lo volví a ver. A ese, a ese nivel, a ese fue el alcance real del Estado, con tal de callar a la gente únicamente por exigir algo que por ley les correspondía, que por derecho, dejémoslo más allá de una cuestión legal, sino hasta por el mismo sentido común, correspondía. ¿Y qué era el pliego petitorio? Eran peticiones. ¿Y qué decía el pliego? No decía otra cosa: liberación de presos políticos y condiciones dignas para el estudiante. Punto. A eso se resumía. No había otra situación más extraordinaria. O sea, imagínense la sencillez del pliego petitorio, pero a su vez la mano dura del dictador sobre los estudiantes. Al Estado siempre le va a convenir que el estudiante, que el trabajador, que el jefe de familia no se queje, que no diga nada, que se conforme, que no abra los ojos, que no esté consciente de su propia realidad. ¿Para qué? Pues para que no proteste, para que no moleste, para que no sea capaz siquiera de cuestionar si realmente la vida que lleva es buena. Que él esté consciente, o más bien lo quieren volver inconsciente de esa propia realidad. ¿A base de qué? En un primer momento, pues a base de un aparato mediático en el cual le indica que su vida es buena, tal y como en un primer momento los estadounidenses lo hicieron con el famoso Starlink. Y después aquí nuestros medios lo hacen vendiéndote cosas que no necesitas.
te hacen trabajar toda una vida para ganar dinero que no quieres, o que sí quieres para comprar cosas que te hacen creer que necesitas, que requieres, pero en realidad lo que requiere el hombre, obviamente sí, en un primer momento los satisfactores necesarios para subsistir como persona, que la misma ley nos indica que se les conoce como alimentos a términos legales, pero bueno, no solamente hablemos de comida, se habla también de seguridad social, se habla también de esparcimiento, se habla de vivienda, se habla de ropa, se habla de vestimenta, se habla de muchas situaciones. Sí, porque el ser humano necesita de todo eso para subsistir como persona, pero una vez teniendo esto, el ser humano ahora puede también enfocarse a qué? A aprender, a estudiar, a razonar y sobre todo a cuestionar. ¿A cuestionar qué? Pues a cuestionarlo todo, el porqué de las cosas. Porque el ser humano de por sí es un animal curioso por naturaleza. La curiosidad no es ninguna madre homicida de felinos, ¿no? No, la curiosidad es la madre del conocimiento, casi, casi. ¿Por qué? Porque gracias a eso empezamos a generarlo, empezamos a buscarlo. La filosofía, ¿qué hace? Generar conocimiento. El ser humano, ¿qué quiere hacer? ¿De qué tiene hambre? Pues de conocimiento, de conocer el porqué de las cosas, de saber la verdad. Y tan fue así que fue capaz de desarmar la farsa cósmica. Y tan fue así que cambió su lugar dentro del universo. O sea, él ya no se conformó con nacer como le dijeron que había nacido y resignarse de ahí hasta morir. No. Y fue capaz también de enfrentar al viejo orden, en este caso, como ahora se los platico. Pero ¿qué pasó? Bajo el arma del miedo dijeron, tú no vuelves a protestar y de eso me encargo yo. Y se encargaron de desollar, desaparecer, quemar y cuanta atrocidad se puedan imaginar, y hasta esconder cuerpos, bolsas de cadáveres en aparejos de construcciones nuevas y hospitales. A ese nivel se llegó. Ahora bien, el Estado sabe que hasta un cierto punto ya no es conveniente llevar a cabo el uso de la violencia en algunos casos, por lo menos no en macro, no a grosso modo. Entonces hay que ser más sutiles. ¿Sabes qué? Mételes programación basura, véndeles música basura, véndeles modas basura, véndeles ropa basura, es más, retácales el cerebro de basura también. Y se va a volver la era de la basura. Los voy a hacer que compren, los voy a hacer que consuman, que idolatren figuras que no les dan ni un oficio ni beneficio y que sobre todo nada más los van a aturdir. Que no los van a dejar ni siquiera razonar, pensar. Lo único que me interesa para mí que produzcan, que trabajen las 10, 12 horas, 16 que yo requiero por un salario prácticamente inexistente. ¿Para qué? Pues para poderme generar un ingreso pecuniario a costillas de su trabajo, pero pagándole solamente lo suficiente como para medio sobrevivir. Y eso, medio sobrevivir, ya no hablamos ni de medio vivir o de sobrevivir solamente, no, medio que le sobreviva con eso. Es por eso que de ahí la importancia de todos estos sucesos, por eso de ahí la importancia de conocer nuestra historia y la importancia también de siempre cuestionar todo lo que escuchemos. En este momento también yo los invito, compañeros, a que de todo lo que se habló del programa bracero mexicano, de todo esto que se dio con el proceso de transculturalización, del movimiento del 68, o sea, no nos quedemos nada más con lo que un servidor catedrático les diga. No, no, no. En este caso, los invito a que cuestionen todo lo que se les diga. Todo, todo. Si algo llega a sus oídos, bueno, ok. Si es algo, es un dato, es conocimiento, sí, perfecto. No pasa nada, pero ¿qué crees? Lo voy a investigar. Voy a ver qué tan cierto es eso que tú me estás diciendo. O qué otra cosa te faltó. A lo mejor puedo aunar más en el tema, porque en una simple plática no me puedes a lo mejor dar una cátedra entera. Pero sí, mínimo ya me diste un bosquejo, bueno, pues ahora yo voy a buscar otra cosa. Y si tú me dijiste que a los estudiantes los mataron por revoltosos, no sabes que no fue así. Ellos los mataron por esta situación y por esto y esto más. Oiga, profe, el pliego petitorio que usted me dice está mal. No solo solicitaban la liberación de los presos políticos, ni las condiciones dignas para su desarrollo estudiantil. Oiga, profe,
¿qué cree? Estuvo mal, en ese periodo no fue el programa Bracero, en fin, podemos cuestionar absolutamente todo y más bien debemos hacerlo. Y en un primer momento les vuelvo a repetir, era algo muy complicado el hecho de que alguien quisiera romper ese orden, pero hubo una generación que se atrevió, pagó con su vida a final de cuentas, pero nos damos ahora, caemos en cuenta o en el tenor de que el hecho de coaligarse es lo que le espanta a nuestra sociedad ahorita, bueno, por lo menos a nuestra sociedad política. Si nos, si nos juntáramos todos, eso es lo que a ellos les puede asustar, lo que a ellos les puede morder, lo que les puede incomodar, lo que les puede picar. El hecho de que la gente se coaligue para exigir sus propios derechos, de que comience a reflexionar, de que empiece a dudar y sobre todo comience a pedir, pero ya con conocimiento de causa. O sea, ahí es donde empiezan ellos, híjoles, que esto es que el otro. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es tenerte lo más ignorante que se pueda, lo más hueco que te dejes. Así que ahí te voy a vender música degradante, te voy a vender música que hable de crimen, que hable de que te sientes orgulloso por ser narcotraficante y que al ratito tú también, tú y tus hijos quieran serlo. Te voy a vender música con un ritmo bastante genérico, con unas letras insulsas, con, es más, con letras que ni siquiera son letras. Son balbuceos de algunas vocales y te voy a vender un falso ídolo con una cierta vestimenta que no tiene ni ton ni son y que pues simplemente te voy a hacer que lo admires. ¿Por qué? Porque soy un buen manipulador del marketing y voy a hacer que ese producto lo consumas porque lo consumas. Y si tu persona mayor no lo quieres consumir, no te preocupes, me interesa que lo consuman tus hijos. Porque ellas son las futuras generaciones de las cuales yo me voy a poder ufanar de poderlas explotar. Que nada más les interese, obviamente, medio estar informados de ciertas cosas y que lo demás les termine valiendo absolutamente nada. Entonces nos damos cuenta cómo este movimiento del 68 no solamente quedó en una matanza y ya, en una generación y ya, no, o sea, fue algo importante. ¿Por qué? Porque fue capaz de despertar conciencias, fue capaz de generar esa unión, el coaligar, el juntar a diferentes sectores de toda la población mexicana para decirle al gobierno basta ya. Pero para ellos no fue un basta ya, más bien fue un basto, fue y aporreó con el mismo a cuanto se le puso enfrente. Tomó como tal la represalia y golpeó lo más fuerte que pudo. Dio lo más fuerte que tenía. Ya después de toda esta situación, ya una vez de todo lo que sucedió tanto en el 71, en el 68, pues si nos damos cuenta, esto es cíclico y se vuelve a repetir. Desviándome un poquito del tema, tuvimos en algún momento también la situación de los estudiantes de Ayotzinapa Guerrero, que bien si no fue una protesta pacífica en lo que ellos estaban, a lo mejor las circunstancias eran muy distintas. Aquí lo similar fue que fueron conductas que también le mordieron la piel al autoritarismo mexicano y por lo cual tuvieron una orden directa para asesinar, o sea, los desaparecieron. Sea lo que sea que hayan hecho, alguien dio esa orden. ¿Quién fue? No lo sabemos. Son máscaras, son matices que hasta la fecha, y yo creo que de aquí a que estas, por lo menos 3, 4 generaciones que están vigentes, moramos, no vamos a saber ni realmente quién orquestó, quién lo llevó a cabo, quién fue el verdadero autor de esta situación. De ese tamaño tenemos esta situación. O sea, cómo de alguna manera todo influye para qué, pues para que algunas situaciones se den, se presten y posteriormente cuando se busca
una respuesta, cuando se busca o se exige alguna situación que no es nada del otro mundo, sino simplemente un derecho fundamental de un individuo, si el Estado no está de acuerdo, simplemente te elimina. Esa es la situación. Y bueno, compañeros, para finalizar, pues simplemente les invito a que indaguen un poquito referente al tema. Les dejo un, una recomendación este, cinematográfica. Es una película llamada Verano del 68. La pueden encontrar en YouTube. Me parece bastante buena y refleja todo el aparato mediático de ese tiempo. Nos da bastante contexto. Por otra parte, en cuanto hace a la cuestión del programa bracero mexicano y entre otras situaciones políticas que se estaban dando en auge en esa época, en el 1900, en el ya lejano 1942, les invito a que lean esta obra bibliográfica del maestro José Emilio Pacheco, Batallas en el Desierto, la cual pues también está bastante bien retratada y reflejada, además de que es una lectura bastante sencilla con la cual pueden terminar de retroalimentar todo lo que ya platicamos. Por otra parte, también si quieren indagar un poco referente a lo que pasó después del halconazo y tal vez echarse un pequeño clavadito muy resumido a la historia de nuestro México, pueden buscar también algo del maestro Layo Rubio. Es otra película que lleva por título Give Me the Power, así como la canción de Molotov, que de hecho es un documental que está unado con la trayectoria de la banda y los sucesos que han ido dándose en nuestro México. Y bueno, compañeros, mi nombre es Jesús Giovanni Aguilar Hernández y fue un gusto enorme el poder llevar a cabo esta pequeña cátedra, este pequeño resumen de la historia de México en este periodo del 42 al 68 y un poquito más para acá. Sin más por el momento, les deseo que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Hasta pronto.